Qué gran milagro, Señor, tú realizaste, porque nadie, excepto tú, Señor, porque tú eres el único que fuiste hallado digno, Señor, porque tú fuiste inmolado desde antes de la fundación del mundo para redimirnos, Señor, del pecado, para limpiarnos. Señor, tu sangre fue derramada hasta la última gota. Con razón, Señor, el evangelista dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Dios, nos quedamos cortos para expresar, Señor, en palabras que muestren, Señor, oh la profundidad, oh la altura, la anchura, la longitud de ese gran amor por nosotros. Con razón tu palabra dice que tu amor es eterno, que con amor eterno nos has amado, y por eso has prolongado sobre nosotros tu misericordia a través de la eternidad y hasta la eternidad, Señor, no por unos años, no por un tiempo, no por unas dispensaciones, sino por la eternidad, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Bendito seas, Padre. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Ay, hermano, qué grato, qué agradable, a pesar de lo que nos esté pasando. Eso no minimiza el amor de Dios. No lo hace menos. Digo, de eso lo hace más grande aún. Porque cada vez que nos humillamos, que reconocemos, el Señor engrandece su amor y su misericordia sobre nosotros, los que nos humillamos delante de Él y reconocemos. Bien, amados hermanos, como vimos antes de ayer acerca de este tema de la gran tribulación, terminábamos diciendo que en vez de basar este entendimiento revolucionario sobre la gran tribulación en conclusiones que podríamos o no obtener por las palabras de Jesús, debiéramos seguir el consejo que el Señor implicó y volver a la fuente que citó el Señor Jesucristo. Es interesante porque él citó a varios profetas, citó a Zacarías, citó a Jonás, citó a Miqueas, etc. Él citó a varios profetas. Es interesante. Y aquí, qué bendición que él citó a Daniel en este tema, porque el profeta Daniel es uno de los que enfocan tremendamente este hecho de la abominación desoladora y la gran tribulación. No deberíamos cansarnos de estudiar una y otra y las veces que sea necesario hasta que lo logremos digerir y entender, visualizar y también exponer con claridad. No deberíamos cansarnos de estudiar una y otra y las veces que sea necesario hasta que lo logremos digerir y entender, visualizar y también exponer con claridad, que más que todo para nuestros días tendrá una vigencia y un cumplimiento total. Van a ver más adelante por qué digo total. Al escudriñar y hagamos como los de Berea, quedan claras varias cosas. Para poder determinar el pasaje de Daniel al que el Señor se refiere, necesitamos encontrar 5 detalles, les decía anoche, 5 detalles en el mensaje de Daniel. Y preferentemente los 5 detalles en el mismo pasaje. Deberíamos encontrar, número 1, un lugar santo, en el que, número 2, se ponga una abominación desoladora. Número 3, una gran tribulación, como ninguna otra en la historia. Esta tribulación, número 4, es iniciada por la abominación desoladora. Y número 5, esta tribulación viene específicamente sobre Israel, en su territorio. Ahora consideremos estos 5 puntos, según se detallan en el libro de Daniel.
En Daniel capítulo 9, versículo 16, capítulo 9, versículo 16 de Daniel, encontramos que el único lugar santo al que Daniel hace referencia es la ciudad de Jerusalén. Él dice allí: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Ahí está el lugar santo. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Cuando Daniel está orando sobre esto, igualmente como él lo describe allí, que viene, él también experimentó estas cosas en el tiempo de Nabucodonosor. Recuerden que Daniel está en ese momento que hace su oración, está en Babilonia. Él sabe lo que ha pasado. Él sabe que el lugar santo fue profanado. Él sabe que el templo fue destruido. Él sabe, hermanos, que pasaron por una gran tribulación. Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque aquí Daniel está hablando esto conforme a la experiencia que ha tenido, pero va más allá. Va más allá. Es decir, no lo ubica solamente en su tiempo, sino que a él le he dado a conocer, le he revelado que era algo que no solamente se cumplió en su tiempo, sino que ahora está por cumplirse en el tiempo del fin. Vamos a ver eso más adelante. Yo espero que no les confunda lo que acabo de decir. Pero en realidad, Daniel no está hablando de un acontecimiento que no se ha dado. Ya sucedió. Yo les dije el otro día que el Señor Jesucristo habló de la gran tribulación y se refirió a ella como una tribulación que no ha habido ni habrá. Y yo les explicaba que no estaba diciendo el Señor Jesús que no había habido tribulaciones antes. Lo que está diciendo que la tribulación que viene después de él, es decir, después de Jesús, es una tribulación que nunca ha habido ni la habrá. Es más, 70 años después de que Jesucristo cumplió su ministerio, el templo fue una vez más destruido. Una abominación desoladora sucedió también a manos de los romanos. También hubo una gran tribulación. Es decir, esto es algo que se ha venido repitiendo en la historia. Y si nos vamos al tiempo de los macabeos, volvemos a hallar la misma historia. Así ha venido en la historia. Lo que sí es cierto que lo que Jesucristo describió, él lo refirió al profeta Daniel, pero también lo proyectó a los tiempos venideros. Es esa la situación que vemos. Aquí en Daniel 9:16, él está aludiendo a este monte santo, y en este capítulo 9 de Daniel, hallamos, hermanos, en el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, el lugar santo otra vez. En el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, otra vez el lugar santo, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En el capítulo 11 y versículo 45 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Estamos viendo aquí, en número 1, dónde se encuentra ubicado entonces este lugar santo. En realidad, aquí no se refiere básicamente a un templo, sino al país, y principalmente a la ciudad de Jerusalén, donde está el monte de Sión, el monte santo, el monte que Dios escogió. Ese es el punto que debemos enfocar, principalmente para estos días,
que estamos, hermanos, viviendo, no existe un templo. No existe, no hay un lugar santo en un templo que tenga que ser profanado. Es más, les decía que sería un error de parte del Señor Jesucristo hablar de que hay un sacrificio abominable realizado en un altar, en el lugar santo de un templo. Aquí lo que se puede ver es que Jesús mismo está refiriéndose precisamente al lugar donde el templo estaba, Jerusalén. ¿Por qué no decirlo? Como se le llama a Israel, la tierra santa. Entonces, esa es la tierra del Señor. Esa es la tierra que es profanada. Y no necesariamente por un sacrificio de un cerdo en un altar, hermano, en el lugar santo. Es otra cosa la que debemos ver aquí. Les decía que debemos hallar estas 5 cosas. Número 2, en cuanto a la abominación, la traducción correcta del hebreo, según la palabra de Dios, es la abominación que causa desolación, según Daniel 11, versículo 31. Vamos ahí, hermanos. Daniel 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Quiero aclarar algo en este punto. Es algo muy excepcional, porque aquí sí ciertamente hay una profanación de un templo. Esto sucedió en el tiempo de Antíoco Epífanes, con la invasión de los greco-asirios en el año 160 al 170 antes de Cristo. Y notemos acá, hermanos amados, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, es decir, el templo, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí hallamos 2 cosas. Un lugar santo, ciertamente, pero entendamos no un altar, sino el templo en su conjunto. Fue profanado, no solo un altar. Al leer la historia de los macabeos nos damos cuenta que ellos, los greco-asirios, hermanos, saquearon el templo y en su lugar colocaron un altar al Dios de ellos. Y allí, en ese altar que colocaron, allí ofrecían sacrificios inmundos dentro de la estructura del templo. Espero darme a entender. Entonces, en este pasaje, Daniel dice que las fuerzas armadas de un líder político perverso en el tiempo del fin quitarán el sacrificio diario y establecerán esta abominación. ¿Qué estamos viendo aquí? Se habla de un líder político al cual el profeta Daniel, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 8, se refiere a este líder político como un cuerno pequeño. Es bien importante esto. Aquí vamos a tratar de entender qué es sacrificio continuo desde un punto de vista bíblico, en vez de depender de interpretaciones privadas. A menudo se interpreta esta referencia a un sacrificio continuo como que los judíos volverán a sacrificios de animales. Sin embargo, por medio de David, la Biblia da un significado mucho más importante a la única palabra hebrea que se traduce como el sacrificio continuo. En muchas versiones de la Escritura, para David, un hombre conforme al corazón de Dios, este sacrificio diario, según el Salmo 141, versículos 1 y 2, consistía en el sacrificio diario de la oración y la alabanza que él le ofrecía a Dios. Hoy día, ¿cómo tendría que ser quitado este ofrecimiento de oración y alabanza diario que se está realizando? No solo allá en el Muro de los Lamentos en Israel, sino en todo el mundo, como les he dicho, hablando del holocausto continuo. En este momento, los israelitas mismos no están ofreciendo
un sacrificio en un altar de bronce, porque no hay un templo, no hay un lugar donde ofrecer un sacrificio de esa índole. En el tiempo que David experimentó esto, que se ve aquí en este salmo, escuchen bien, existía el tabernáculo en Silo, donde había quedado nada más el atrio y el lugar santo. El lugar santísimo estaba vacío. Recuerden que el arca fue robada en el tiempo de Samuel y pasó muchos años fuera del tabernáculo. David, hermanos, como dijéramos, recoge el arca, porque los filisteos que la habían robado la devuelven. Él hizo 2 intentos para trasladar el arca al tabernáculo, pero en este ínterin David decide levantar en el jardín de su casa una tienda y allí guardó el arca. Y ahí entraba David por la mañana y por la tarde, por la mañana tipo 9 de la mañana y por la tarde 3 de la tarde aproximadamente. Y ahí él entraba para ofrecer la oración y la alabanza. Por eso él decía, suba delante de ti mi oración como el incienso y el don de mis manos como el sacrificio de la tarde. Esto lo hacía David todos los días. Hermano, allí hay una revelación tan preciosa que hoy día, aunque no tenemos el arca, nosotros literalmente no tenemos el arca, sin embargo podemos entrar al lugar santísimo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Esto va más allá, ya es un sentimiento espiritual y nosotros debemos alegrarnos de eso, porque la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo por el cual podemos entrar al Padre y ofrecer en el lugar santísimo, ofrecer este sacrificio continuo, la oración y la alabanza. Estoy haciendo esta aclaración para no confundirnos, porque la realidad es que, amados hermanos, se ha confundido en el medio lo que significa el sacrificio continuo con el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Son 2 cosas muy distintas y vamos a verlo en ese estudio, primero Dios. Ahorita solo estoy hablando, hermano, de cómo el continuo sacrificio fue quitado. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, de hecho, los sacerdotes dejaron de ofrecer esta oración y este sacrificio donde se sacrificaba un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Pero recuerden, ese sacrificio no era por el pecado. Ese sacrificio era algo que Dios había demandado, hermano, solamente para que se mantuviera el culto, la realización de toda la ceremonia que los sacerdotes tenían que realizar. Luego, cuando venían los sacrificios por el pecado, ese no pasó. Ahora nosotros ofrecemos alabanzas y oraciones. Escuchen bien lo que voy a decir. La única forma que esto pudiera ser quitado hoy, número 1, si hablamos de Israel, habría que emplear un ejército, quién sabe de qué proporción, para poder quitar la mezquita de Omar de ese lugar y edificar un templo, cosa que definitivamente se ve muy difícil, si no es imposible realizar, hablando de que los judíos quisieran restaurar el templo. Pero si hablamos de que un príncipe pagano quiere eliminar hoy el continuo sacrificio, tendría que invadir ese lugar donde está el muro de los lamentos, y quién sabe qué masacre de judíos tendría que realizarse para quitar de ese lugar la oración y la alabanza, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Eso con relación a Israel. Ahora, con relación a nosotros, ¿dónde ofrecemos nosotros generalmente como cuerpo, como iglesia, este sacrificio continuo de oración y alabanza? En el lugar de reunión. Pero ¿qué es lo que puede venir? Cerrar todas las congregaciones, es decir, cerrar todos los lugares de reunión, todas las iglesias, todos los templos, para poder eliminar el continuo sacrificio. Es posible que suceda algo como eso. Es más, yo estoy seguro que va a venir. Pero de donde no pueden quitarlo es de nuestro corazón y de nuestro labios. Para quitarlo tendrían que matarnos, definitivamente.
Yo creo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a ofrecer un sacrificio contrario a lo que se nos ha enseñado y que hemos aprendido, donde al encontrarnos con Dios encontramos fortaleza. A lo que se nos ha enseñado y que hemos aprendido, donde al encontrarnos con Dios encontramos fortaleza, sanidad, hallamos consuelo. Si alguien quiere quitarnos eso, hermano, en términos generales van a tener que hacer una gran masacre. Y escuchen, espiritualmente será quitado el continuo sacrificio y el templo será destruido. En este caso, el templo físico, la gente, es decir, el pueblo de Dios masacrado, implicará el hecho de una abominación desoladora sobre un templo construido o constituido por los seres humanos, como dice el apóstol Pedro. Somos un templo santo para el Señor y somos un sacerdocio santo que ofrece también sacrificios espirituales a Dios, sacrificios de labios, dice Hebreos 13, que honran el nombre de Jesús. La única forma de que este templo espiritual que conforma lo que llamamos la iglesia, hermanos amados, para que este templo sea abominado, va a tener que ser masacrado. Estoy hablando de algo que está por venir. Todavía eso no lo estamos viendo en términos generales, aunque en muchas regiones esto ya está sucediendo. Muchos cristianos genuinos, verdaderos, están siendo masacrados en muchos lugares donde fuerzas oscuras se han levantado, hermanos, para erradicar el culto a Dios y el culto a Jesucristo. Amados, yo espero que no vayamos a entrar en un terror, sino más bien que entremos en un temor reverente y que hagamos todo lo que nos toca hacer a nosotros para defender esto, hermanos, y como Jesucristo dijo, que vendría el tiempo cuando habría verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, y él dijo, no aquí en Jericim, en Samaria, ni en Jerusalén, en el templo, sino en todas partes. Dios ofrece ofrenda limpia, ofrenda de oración, ofrenda de alabanza, ofrenda de canto, ofrenda de adoración. Fíjense en esto otro que voy a decirles. En Daniel 9:27, vamos por favor allí, dice que hay alguien que hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Usualmente se considera que esto es sinónimo de sacrificio continuo. Quiero explicarlo despacio para que retengamos este conocimiento. Repito, insisto, no, al hablar de holocausto continuo, hablamos de un rito distinto del sacrificio y la ofrenda. Como dije, algunos teólogos han tomado esto de esa manera y por eso hay un problema en la interpretación de este pasaje de Daniel 9:27. Dice ahí que él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Usualmente se considera que esto es sinónimo de sacrificio continuo, a pesar que se refiere a una ofrenda del Antiguo Testamento totalmente diferente. Ni el Espíritu Santo ni los judíos confundían una cosa con la otra. Hermanos amados, de alguna manera ha habido muchas situaciones que han tratado de pervertir la vigencia y manifestación del holocausto continuo. De diferentes maneras, la iglesia que conocemos ha sido invadida por una gran cantidad de ritos extraños, de alabanzas que realmente, hermanos, dudo que el Señor reciba, porque son un fuego extraño. Por muchos años han tratado de convertir la ciudad de Jerusalén en la ciudad capital de un gobierno gentil en la tierra de Israel. ¿Será esto posiblemente un asunto importante en el cumplimiento de la profecía del fin? Escuchen, desde el principio del tiempo, la peor abominación de todas las abominaciones, según Isaías 14, versículos 12 al 14, fue que Satanás intentó establecer su propio trono en el lugar donde está el trono de Dios.
En el contexto de los últimos días, la palabra del Señor ha declarado, según Jeremías 3:17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. No debía sorprendernos, porque durante tanto tiempo, hermanos, muchos han atacado a Israel y particularmente la ciudad de Jerusalén, y recientemente ha sido así. Es tremendo. Cuando digo recientemente me refiero a los romanos. Estamos hablando de nuestro tiempo. Pero escuchen, Jerusalén es la santa ciudad en donde Dios contempla establecer su trono. Por tanto, el enemigo quiere tomar el control de ese lugar específico, no propiamente de un templo en sí, sino del lugar. Por tanto, el enemigo quiere tomar el control de ese lugar específico para establecerse como gobernante sobre toda la tierra de Dios. Hermanos, la abominación que causará desolación está por venir y hará que Israel experimente la más grande tribulación de la historia. Esta abominación desoladora, según Lucas 21:20, no es otra cosa más que el establecimiento de un gobierno gentil sobre la ciudad de Jerusalén, como Daniel 11:45 lo dice. Es muy probable que ese gobierno gentil esté recayendo básicamente sobre uno de los que han sido enemigos acérrimos de Israel, y en este caso me refiero a los palestinos. Pero consideremos, confirma esto Daniel, en los puntos 3 y 4 que deberíamos hallar aquí. Como dije, en Daniel 11:45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. De nuevo, aquí hallamos el único lugar santo que Daniel menciona, el monte glorioso y santo, o Jerusalén, como lo define en Daniel 9:16. Aquí, cuando dice que plantará las tiendas de su palacio, un palacio es el lugar del trono de un rey o la sede de un gobierno. En este versículo vemos que este líder malvado establecerá su sede de gobierno en Jerusalén. Si esta es en efecto la abominación que causará desolación, debiéramos esperar que Daniel diga que cuando esto suceda, empezará para el pueblo de Dios la más grande tribulación de la historia. Amados, en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo, es decir, cuando un gobernante gentil entre a la Tierra Santa y establezca su gobierno en ese lugar, que eso es lo que representa la abominación desoladora, hermanos, en aquel tiempo, dice el 12:1 de Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Aquí estamos viendo la manifestación de la gran tribulación, y ocurre exactamente cuando un líder malvado, gentil, hombre de pecado, le llama el apóstol Pablo, el hijo de perdición, se establece en Jerusalén, el santo lugar que Dios ha escogido como su trono. Entonces notemos, para terminar, necesitamos notar algo más acerca de esta, la más grande de todas las tribulaciones. Número 1 viene sobre el pueblo de Daniel, según Daniel 12:1. ¿Quiénes son ellos, el pueblo de Daniel? De nuevo, no necesitamos interpretaciones privadas. El mismo libro de Daniel lo define, Daniel 9:15 al 20. Se muestra en ese pasaje que es el pueblo que salió de Egipto, fue al cautiverio babilónico, fue restaurado a la tierra y su nombre es Israel. Esto no está hablando de gentiles. Por eso el Señor instruye a los que están en Judea que huyan. Daniel confirma que la más grande de todas las tribulaciones vendrá únicamente sobre el pueblo de Daniel, Israel. Es importante notar que en Daniel 10:4, el ángel le dice al profeta que le está dando la revelación de lo que sucederá con el pueblo de Daniel en los últimos días. Es interesante que la mayoría de estudiosos de la profecía declaran que la abominación que causa desolación es un evento relacionado directamente con los judíos en el Medio Oriente. Y después de explicar eso dicen que esto va a afectar
al planeta entero. Es decir, cree que la gran tribulación va a afectar al mundo entero directamente, pero en realidad lo que vemos en Daniel es que esta gran tribulación está aplicada únicamente al pueblo de Israel en su tierra. Ahora, pensemos, ¿es lógico lo que hacen algunos? Veamos Daniel 12, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice Daniel 12, versículos 6 y 7? Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. No es el tema ahorita, pero vamos a hablar más adelante sobre la dispersión del poder del pueblo santo. Pero fíjense lo que está pasando ahí entonces. El ángel, en Daniel 10:4, le dice al profeta que le está dando la revelación de lo que sucederá con el pueblo de Daniel en los últimos días. Es interesante, como dije, que la mayoría de estudiosos de la profecía declaran que la abominación que causa desolación es un evento relacionado directamente con los judíos en el Medio Oriente, pero luego aplican al planeta entero la gran tribulación, que es iniciada por esa misma abominación. Esto, por supuesto, preguntémonos, ¿es lógico? Veamos Daniel 12 siempre y versos 11 al 13. Ahí hallamos más detalles y entendimiento sobre este tema. En este pasaje se evidencian dos cosas. Primero, desde la abominación hasta el fin habrá 3 años y medio o tiempos y la mitad de un tiempo, también 42 meses o 1260 días. Y segundo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, según el versículo 7. Esto confirma que este tiempo de angustia o tiempo de gran tribulación involucra a Israel, el pueblo santo, y no al mundo entero. Alguien podría responder que cree que involucra a Israel y al mundo. Vamos a considerar ese concepto en otro momento. Por el momento, como dije anoche, los remito y hagan propio lo que dice Lucas capítulo 21 del 34 en adelante. Y estemos velando, orando y velando, porque no sabemos el día en el que el Hijo del Hombre vendrá. Estemos orando como que viene en el próximo minuto. Hoy sí es válido eso. Pero en este caso, orar y velar no significa estar desvelándonos. Lo que está diciendo es que debemos estar atentos. Como el mismo evangelista dice: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra salvación está cerca. Deberíamos de alegrarnos. Sería una mezcla de cosas, alegría y aflicción a la vez, pero más alegría que aflicción. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, que ha estado aquí registrado, revelado por el Espíritu Santo, está por llegar, hermano, al punto culminante de toda la historia relacionada con el pueblo de Israel en primer plano y luego con el mundo entero. Yo les dije un día de estos, si la gran tribulación para Israel es algo que, como dice el mismo Señor Jesucristo, una tribulación que no ha habido ni habrá, preguntémonos, ¿será que para la humanidad viene algo peor que el diluvio? ¿Será que para la humanidad viene algo peor que lo que le vino a Sodoma en tiempo de Abraham? Pensemos entonces, hermanos amados, que Dios nos guarde y nos libre, no de que no suframos este tiempo de gran tribulación, no, que Dios nos libre, que Dios nos guarde de ser cobardes o no ser valientes. Voy a cambiar la situación, de no ser valientes ante lo que viene y que nuestra fe y nuestra esperanza decaiga. Hermano, por nada ni por nadie vayamos a murmurar o renegar o reclamar. Es tiempo de humillarnos, como cantábamos: el humilde oirá su voz. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de
de humillarnos para oír exactamente lo que el Señor quiere comunicarnos, ya sea colectivamente o en lo personal. Todos nosotros necesitamos urgentemente estar abiertos. Escuchen y recuerden, el Señor Jesucristo dice que Él conoce a sus ovejas. Dice que las conoce por nombre. Dice que los seguimos, que oímos su voz y los seguimos. Esa palabra seguir significa y le obedecemos. Escuchen bien, para estos días, hermano, la garantía no es que pertenezcamos a un grupo definido religioso. Esa no es la garantía. La garantía es si estamos llenos del Espíritu Santo y estamos obedeciendo su voz. Y estamos agradando al Señor, poniendo por obra, como bien leía Roberto hoy del Salmo 119. Es un salmo preciosísimo que habla precisamente de eso, de agradar al Señor cumpliendo sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Busquemos agradar al Señor. Allí dice, por lo menos en 2 ocasiones, que la ley es la verdad. La ley de Dios es la verdad. En otras palabras, entonces, si Jesucristo dijo que Él es la verdad, entonces esa es la ley que debe regirnos, su vida, su ejemplo, su enseñanza, su doctrina, debe regir nuestras vidas en estos días si queremos escapar de lo que viene. No estoy diciendo que no solamente podemos o vamos a escapar de lo que viene, gran tribulación y tantos juicios que han de venir, sino que escapemos de la condenación eterna, hermanos. Si la gran tribulación es terrible para Israel y los juicios que vienen sobre el mundo son terribles para el mundo impío, el mundo incrédulo, hermano, eso no es nada comparado con la condenación en el fuego eterno. Allí no va a ser una tribulación para unos días, unos años, no va a ser juicios por un poco de tiempo, ahí es un juicio eterno. Qué bueno que el Señor nos ayude a pasar por esto de la gran tribulación y que nos ayude inclusive a pasar por los juicios que vienen para este mundo. Amados hermanos, pero sobre todo que nos ayude a escapar del lago de fuego. Sobre todo. ¿Por qué? Porque la gran tribulación va a pasar. Los juicios sobre este mundo van a pasar, pero el fuego eterno, el lago de fuego, eso es algo que nunca terminará. Y no solamente las almas, sino los cuerpos físicos serán atormentados en ese plan. Veamos hasta dónde debe llegar nuestra percepción y nuestra visión de estas cosas para que no estemos jugando, para que no estemos pretendiendo, para que no estemos dando por sentado que porque soy cristiano Dios está obligado a librarme de todas esas cosas que han de venir. Estemos orando y velando para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir y terminar eternamente en pie delante de nuestro Señor Jesucristo. Amémonos, hermanos, como el Señor ha dicho que nos amemos para que aquel día que Él se manifieste no vayamos a salir huyendo avergonzados. Que Dios los bendiga esta noche. Les amamos en el Señor, les apreciamos y oramos, hermanos, para que cada uno de ustedes llegue al final, a la meta, triunfante, victorioso, revestido de poder y de gloria. Esa es nuestra oración, esa es nuestra súplica por ustedes, que alcancen la meta junto con nosotros. Ayudémonos unos a otros, consolémonos unos a otros, démonos ánimo. No sirvamos de tropiezo a nadie. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos, hermanos, nuestros pensamientos, nuestros prejuicios. Cuidémonos de todo eso. Y trabajemos, hermanos, por engrandecer el reino del Señor. Que Dios nos ayude esta noche. Oremos, hermanos, y démosle gracias, Señor Padre. Muchas gracias esta noche. Porque una vez más nos has concedido la bendición de podernos ver, podernos oír, poder estar conectados aún por este medio virtual. Yo te ruego que llegues a cada hermano, a cada hermana donde están, a cada familia, Señor. Guárdalos, protégelos.
Señor, recógenos bajo tus alas como la gallina a sus polluelos. Recógenos, esconden. Líbranos, Señor, de todas las cosas que han de venir. Líbranos, Señor, de ese juicio eterno. Para eso también, Señor Jesucristo, tú viniste. Señor, para rescatarnos, para redimirnos de nuestra vana manera de vivir. Con tu sangre preciosa, Señor, lo has hecho. Lo agradecemos, Señor, y queremos vivirlo, queremos experimentarlo, queremos gozarnos en tu salvación. Gracias, Padre, esta noche. Llega, Señor, a cada hogar, a cada vida, a cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano. Señor, por favor, cubre con tu sangre preciosa, oh Dios amado, como cubriste el pueblo de Israel allá en Egipto, Señor. Que tu sangre esté aplicada a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro ser, Señor, y que el ángel de la muerte pase de largo, Señor, y que no seamos tocados para la gloria de tu nombre. Señor, que no pase el ángel de la muerte para llevar a condenación. Señor, si nos toca morir en esta situación, que vayamos directo a estar contigo en el paraíso, Señor, para la gloria de tu nombre. Muchísimas gracias esta noche, Señor. Amén y amén.